quieres catar. Yo aquí no. A estar sentada. Yo prefiero, y como yo voy a hacer una ponencia, lo he hecho más, prefiero estar, Vale, que no proyecto. vale. ¿Esto ¿Necesitáis que tenemos algunos datos de esto? Yo es que soy muy... No, esto es diferente para que tengas información. Si me atan las manos y tengo La estructura que yo ahora de la presentación explicaré más o menos. Sí, muy bien. Como yo lo comentaba, como no, yo me tengo que marchar, yo hago la presentación ya desde la mesa sí, que hay micrófono. y así ya me lo puedes arrancar. Tenemos esto, mira. Tú no te preocupes. Tenemos la cosita esta. Sí, más bajo y eso sí, preferible. La petaca esta. también para Sí, porque como se está grabando. Si vas a estar bajo, vas a estar... Esto es tipo Madonna, ¿eh? ¿Tienes pasado? Esto es muy tipo Madonna. Sí, tú Esto mueves la cabeza, la esto cadera ya, y todo. y ya. Esto ya es. Nosotros te hacemos el coro. Efectivamente. Bueno, María Constanza, Oye, no está ha llegado un día grabado, ¿eh? donde nuestro rey ha abdicado, ¿eh? Por Es verdad, hoy es pero un día- me lo puso Paco. Sí. Me lo puso en el Es un día mensaje. histórico. Hoy es un día. Ay, por favor, esto queda como muy de azafata, ¿no? Esto que hacemos azafata, ¿qué digo yo? Muy bien. Oye, pues sí, es un día lógicamente histórico. Cuando ha venido mi hijo antes de venirme, se lo decía, digo, hoy va a ser un día... Sí. Digo, ten cuidado que la semana que viene te lo preguntarán en examen. ¿Tienes? Sí, el programa. Sí. Vale. Llega después, más tarde. Había dicho que llegaba a las 6. Pues no sé, a ver si llega. Esperamos un poquito. Voy a enviar un mensaje. No, yo de arriba... Por si ya habrá... Sí, ¿verdad? ¿Paco venía ahora a las 6 o después? A las 6 venía. Está aquí. Míralo. Pues mira, ya llega aquí. Hola. Muy bien. ¿Vamos a empezar ya? ¿Sí? ¿Empezamos? Hola.
Me acabo de colar en la mesa únicamente para daros la bienvenida a esta jornada de empleabilidad y comentaros que el colegio tiene mucho interés en desarrollar todas las áreas de innovación y de intentar realmente que la inserción profesional sea cada vez mayor, ¿vale? Óscar va a hacer la presentación de la mesa, pero sí que quería comentaros que la Junta de Gobierno tiene un compromiso firme de intentar aumentar la empleabilidad de todos los psicólogos en todos los ámbitos. No únicamente protegiendo lo que es la profesión, porque es un tema que ha cambiado en los últimos años y que va a seguir cambiando, en el sentido de que digamos que las nuevas legislaciones van quitando competencias a distintas profesiones y están quitando límites. En el caso nuestro, la verdad es que sí que estamos consiguiendo que gran parte de lo que es la profesión del psicólogo tenga competencias propias, con lo cual en el futuro nos va a defender. Pero hay áreas que es importantísimo lo que es la cooperación y lo que es el desarrollo entre los propios profesionales. El colegio vamos a apoyar cualquier iniciativa que tengáis hacia el futuro, en el sentido de poder realmente conseguir campos de aplicación de la psicología. Y en ese sentido, únicamente comentar una de las ideas que vamos trabajando en la Junta de Gobierno, y es la posibilidad de crear redes, tanto formales como informales, de apoyo mutuo. Es decir, una de las cosas que debemos de poder ser capaces de hacer los psicólogos realmente es que los propios psicólogos que están trabajando ayuden a los psicólogos que están sin trabajo a poder trabajar y ir creando redes de información que permitan una mayor inserción. Únicamente era dar la bienvenida, porque me voy a un acto, y pasarle la palabra a Óscar para que haga la presentación. Únicamente decir, Coqui acaba de llegar de Colombia, trabaja todo en el ámbito de empresa, va a estar con nosotros 3 días, hasta 4 contando el jueves, que estará en Alicante dando una conferencia, y luego estará viernes y sábado también en Granada dando también unas conferencias también sobre el tema de empleabilidad. Muchas gracias por estar aquí y luego nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad es que hemos tenido la suerte que Paco haga la presentación de las jornadas un poquito más informal. En primer lugar, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí en estas jornadas. Yo espero que cuando acabe el día de hoy, la tarde, que invirtáis este tiempo, pues que los resultados y las conclusiones que saquéis sean de interés para vosotros y vosotras. Y como os decía, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a las jornadas sobre empleabilidad, innovación y emprendimiento en psicología del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, lo que voy a hacer es explicar la estructura de la sesión de esta tarde y presentar a la mesa, y luego 2 minutos para enmarcar y compartir con vosotros pues ciertas reflexiones que yo creo que son de interés y que pueden dar paso posteriormente a lo que son las conferencias, que yo creo que van a estar muy bien. Como os decía, en primer lugar voy a explicar la estructura y primero presentar la mesa. Voy a hacer una presentación breve, porque la verdad es que tenemos la gran suerte de tener hoy con nosotros, conocéis más a Pilar evidentemente como vocal, pero a 3 grandes ponentes, y que la verdad es que si empezara a leer todo el currículum, pues estaríamos muchísimo tiempo, y que realmente pues no nos daría tiempo prácticamente a trabajar lo que realmente es importante. Pero bueno, sí que una breve presentación, porque una vez que yo finalice mis palabras, y a mi izquierda, a las 6 va a empezar la conferencia Cambio, Crisis y Empleabilidad, a cargo de doña María Constanza Aguilar Bustamante. Brevemente comentaros que María Constanza es docente, investigadora, editora de la revista Diversitas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Tiene una amplia actividad docente en varias universidades colombianas. Como he comentado anteriormente, pues Santo Tomás es una de ellas, pero también la Universidad de los Andes, donde tiene una gran relevancia también docente. Y también me gustaría destacar la gran actividad investigadora en las áreas de gestión estratégica y empleabilidad, y también en habilidades directivas y liderazgo. Por lo tanto, la conferencia, como os comentaba, será Cambio, Crisis y Empleabilidad. Posteriormente, a las 7, comenzaremos la conferencia Competencias de éxito para la carrera profesional dentro de las organizaciones, a cargo de don Manuel Campos Cánovas.
Don Manuel Campos Cánovas es licenciado en Filosofía y especialista en Psicología y Sociología Laboral. Durante 35 años ha desarrollado puestos de gestión en las áreas de recursos humanos y desarrollo organizacional en grandes empresas del sector del automóvil, complejos hospitalarios y de porcelana. En la actualidad dirige un taller sobre la felicidad para ejecutivos y profesionales, y hemos tenido la gran suerte durante los años que estaba aquí en marcha el máster en Dirección de Recursos Humanos como ponente destacado en nuestras aulas. A las 8, la conferencia Innovación y Emprendimiento en Psicología, a cargo de doña Pilar del Pueblo López, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos, secretaria de la División de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos del Consejo General de Psicología, consultora de Recursos Humanos y Gestión de Proyectos. Es responsable del Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional SODEP del COC-CV. A las 9, presentará el proyecto Psicoemprendedores del Colegio Oficial de Psicólogos. Es una de las iniciativas desde la vocalía que se han puesto en marcha por parte también de la Junta de Gobierno, y que luego tendréis información detallada de en qué consiste este proyecto. Como os comentaba, esta es la estructura, que yo espero que sea de vuestro agrado, yo creo que sí. Y bueno, para enmarcar estas jornadas, sí comentar primero dos cosas. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos intentamos siempre en el plan de formación recoger vuestras necesidades, y a través de las vocalías, a través de la información que vamos obteniendo, intentamos organizar cualquier tipo de acción formativa, en este caso unas jornadas, para cubrir vuestras necesidades. Es decir, que dentro del plan de formación esta es una acción, pero que ese plan de formación es un plan de formación abierto, y que por lo tanto podéis aportar también cualquier tipo de iniciativa para intentar cubrir cualquier necesidad formativa que, pues bueno, que como grupo, como colectivo dentro del ámbito de los diferentes grupos que existen en el colegio, pues podéis trasladar perfectamente estas necesidades. En segundo lugar, desde la Junta de Gobierno, desde el colegio, intentamos, pues justamente, y con el título de las jornadas de hoy, pues innovar dentro de lo que está a nuestro alcance. Lo digo porque hay veces que a lo mejor aprovecho esta ocasión para trasladaros proyectos que se han puesto en marcha y proyectos que se van a poner en marcha, que yo creo que son muy innovadores y que pocos colegios lo tienen. Conocéis, y si no, tenéis información y a vuestra disposición, lo que es la Cátedra de Investigación y Desarrollo Aplicado del colegio, donde es una cátedra que intenta recoger las investigaciones más aplicadas, dejando aparte la investigación universitaria, que es muy importante, pero entre colegas yo creo que ponemos en marcha muchísimos trabajos y muchísima investigación mucho más aplicada, y que es de muchísimo interés el poder compartir entre diferentes compañeros y compañeras qué es lo que estamos haciendo. Y eso el colegio lo que hace es incentivar mediante premios con una dotación económica, consiguiendo patrocinios muy interesante, y que os invito que visitéis la página web, y que por supuesto a vuestra disposición para aclarar cualquier información que necesitéis. También está el proyecto SODEP, que conocéis alguno de vosotros y vosotras. Bueno, proyectos que son muy innovadores dentro de lo que son los colegios profesionales. De nuevo, sí que agradeceros por supuesto vuestra presencia, porque la verdad es que dais la importancia realmente que tiene el reunirnos como colegas, y además de escuchar las conferencias que nos van a decir, el poder compartir pues esas inquietudes, esas preguntas. Por tanto, yo creo que seguro estas jornadas también van a ser muy participativas, y que por lo tanto las conclusiones que se obtengan de hoy van a ser de relevancia. Ya casi para finalizar, con las palabras de apertura de estas jornadas. Una reflexión que yo quería compartir con vosotros es que yo creo que la cultura de los psicólogos y de las psicólogas es una cultura que yo creo que está muy en nuestro ADN, lo que es, digamos, la innovación, ¿no? El emprender nuevos proyectos. Y quizás esta innovación yo la resumiría en 3 ejes que reflejan perfectamente lo que yo estoy comentando. Lo primero, una actitud que yo creo que es siempre intentar ir por delante. Los psicólogos yo creo que intentamos el estar siempre por delante de esas necesidades sociales. Lo hacemos de la mejor forma posible, pero
intentamos siempre dar un paso por delante. Incluso yo creo que, aunque pueda parecer paradójico, en cierta medida tenemos una actitud conservadora desde el punto de vista etimológico, de intentar conservar nuestra esencia, que es justamente esa, es una esencia de intentar siempre ir por delante. Y aquí, pues, como dijo Heráclito de Éfeso, nada es permanente a excepción del cambio. Yo creo que nos gusta ir por delante. En segundo lugar, un comportamiento que es la práctica, el trasladar a la práctica lo que vamos innovando, lo que vamos compartiendo como ideas. Y emprender lleva implícito al final el llevar a la práctica, si no evidentemente se queda en buenas ideas. Mi opinión es que los psicólogos y las psicólogas ponemos en práctica estas ideas y que estas prácticas son generadoras de nuevas ideas, por lo tanto se retroalimenta y somos capaces de crear de nuevo a partir de ponerlo en marcha. Y por último, un resultado, y todo esto tiene un resultado, que es que los psicólogos, las psicólogas, somos o debemos ser un referente justamente en el emprendimiento, porque en estos momentos, y más justamente con, desgraciadamente, la época que nos está tocando vivir, debemos, yo creo como obligación, intentar ser ese referente de emprendimiento y devolver a la sociedad pues todo el valor que también necesita de todos nosotros como ciudadanos. Ya para finalizar, sí que me gusta trasladar siempre una frase de Víctor Hugo que yo creo que da perfectamente el pistoletazo de salida a estas jornadas, y es que el futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, y para, yo creo que nosotros y nosotras, que somos valientes, es una oportunidad. Así que muchísimas gracias y doy paso ya a la conferencia. Muchas gracias. Me pongo aquí, me bajo. Muy bien. Con este se puede pasar después de las... Ah, bueno. La tuya, ¿sí? Ahí sí. Muy bien. Entonces, o sea que si me bajo, lo puedo pasar con eso. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Sí. Déjalo ahí. ¿Sí? Sí, no hay problema. Mira. ¿Y si no? Bien, Bien. listo. Genial. Manuel. Sí, sí que va. Sí que va. Aló. ¿Me oye? Sandra. Lo giro así, así lo vemos. ¿Será que me oye? Aló. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Me oye? Sí. Yo creo. Mientras nos arreglan, voy a bajar. ¿Este mejor? Le damos un micrófono para... Sí, ahora sí. ¿Ya? Mira. Bueno, ¿me oyen? Decimos en Colombia buenas tardes. Para nosotros las 6 de la tarde ya es oscuro, ya es de noche. Llevo viajando 15 horas, entonces donde me quede allá arriba me duermo primero. Entonces, bien, en primera instancia quiero agradecer al Colegio de Psicólogos Oficiales, Psicólogos de Valencia, por esta invitación, a ustedes por estar aquí, a mis compañeros de mesa por venir a compartir estas ideas, estas experiencias que he tenido tanto en empresa como en la universidad. Creo que cuando tenemos más dificultades, como las tenemos en países latinoamericanos, estudiamos 5 años psicología. Nuestra licenciatura pregrado dura 5 años, hacemos el último año de práctica profesional, vamos a las empresas. A diferencia de la formación que ustedes tienen, nosotros nos formamos y salimos a trabajar, hacemos un año de práctica con la compañía de varios docentes, supervisores y con un jefe inmediato en la empresa que tiene que ser psicólogo. Entonces, ese año de experiencia y de práctica profesional pues es el ingreso para nosotros en la vida laboral, en ese mercado laboral.
Después, nuestra formación postgradual incluye hacer especialización, que dura 1 año, maestría, que dura de 2 a 5 años, y doctorados, que tenemos muy pocos. Les estaba compartiendo a mis compañeros de mesa que en Colombia solamente hay 4 doctorados en psicología, que son muy pocos. Entonces, los psicólogos colombianos salimos mucho del país a estudiar porque no tenemos oportunidades. Tenemos oportunidades en otras disciplinas: administración de empresas, ingeniería, economía, derecho. Pero en psicología en el país solamente hay 4 doctorados. Entonces, la cualificación de los profesionales, pues tenemos que hacerla fuera. Y muchos se quedan viviendo en los países que nos acogen. De hecho, muchos colombianos psicólogos trabajando aquí en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, y muy pocos retornan. Entonces tenemos mucha fuga de buenos cerebros, y pues allí tenemos serias problemáticas con otras temáticas como oportunidades laborales para ustedes, cuando las tienen los nuestros. Hay un programa muy fuerte del gobierno colombiano para que los profesionales regresen al país, o sea, los que se formaron regresen al país, porque tenemos muchas dificultades y sabemos que solamente lo vamos a lograr si educamos a la gente, o sea, si educamos a nuestro pueblo. Tenemos una pobreza de unos indicadores muy altos, unos índices muy altos. Tenemos más del 60% de pobreza en Colombia, y es mucha pobreza. ¿Sí? Un país de 44 millones de habitantes, y pues tenemos muchas necesidades. Entonces, los que alcanzamos a acceder al mercado laboral somos el 2% de la población. Entonces somos muy pocos. Anualmente 2 millones de personas tienen la oportunidad de estudiar en instituciones de educación superior, no solamente universidades, sino lo tecnológico, lo técnico y pues lo profesional. Entonces, lo que vengo a contarles un poco es por qué estas 3 palabras: cambio, crisis, empleabilidad, y cómo se relacionan. Y pues vamos a mirar, abordar una perspectiva estratégica de los 3 conceptos, y vamos a mirar esa práctica, cómo se lleva a cabo, los modelos, a veces modelos conceptuales, teóricos, fundamentaciones conceptuales, que a veces cuando uno está en la práctica profesional dice, ¿y esto será que sí funciona? Pues miremos un poco esa relación. Bien, entonces una cosa que nos unifica y nos integra es la contextualización y esos cambios a los que estamos enfrentados como profesionales. Entonces hay unas nuevas necesidades en el mercado laboral. De pronto, cuando muchos de nosotros estudiamos psicología, estábamos pensando en una profesión donde íbamos a desempeñarnos para toda la vida. O sea, íbamos a conseguir un empleo y allí nos íbamos a desempeñar para toda la vida. Eso hoy por hoy ya no se da. O sea, las oportunidades laborales a las que tenemos que enfrentarnos son oportunidades que cambian muy rápidamente, y donde ese profesional ya no va a permanecer en un mismo puesto mucho tiempo, sino que va a tener que cambiar frecuentemente. Entonces, la formación que hacemos para nuestros profesionales ya no tiene que estar orientada a tener un empleo para toda la vida, sino a ser empleables. Y pues vamos a mirar qué es eso. Entonces, todos esos cambios que tenemos en el mercado laboral, en la globalización, los nuevos desarrollos tecnológicos, las nuevas relaciones entre empleadores y empleados, ¿sí? Las nuevas redes sociales, la gestión del conocimiento, el capital relacional, todos estos son determinantes del ejercicio profesional que nosotros vamos a tener, y pues como psicólogos muchos más. Hay un desafío interesante, y es que cuando estamos trabajando en las empresas, en las organizaciones, pues las personas que contratamos, los profesionales que buscamos, deben saber afrontar estos nuevos desafíos asociados a los mercados, a la tecnología, a la información, al conocimiento, a los servicios, hacer más énfasis en las necesidades, más énfasis y más flexibles con relación a lo que el cliente quiere, a la productividad y a la competitividad. Bien. Fíjense que el ejercicio profesional estaba centrado en el tener el puesto de trabajo como tal. Hoy por hoy esas características comienzan a moverse y tenemos unos nuevos entornos laborales con unas nuevas demandas.
Entonces, en nuestras hojas de vida ya un requisito que ya está dado es el manejo de los recursos tecnológicos. O sea, ya en las hojas de vida no ponemos que sabemos Microsoft Office o PowerPoint o Word, eso es lo mínimo, ¿sí? O que podemos manejar Internet, eso es lo que ya debemos saber. Entonces, hay unas nuevas competencias, unos nuevos requerimientos que nos hace tanto el puesto de trabajo como el mercado laboral. Y pues hacia allá es hacia donde tenemos que dirigir nuestro ejercicio profesional. Tenemos una brecha generacional y una brecha en términos de formación, porque si bien cuando miramos los planes de estudio eso ocurre en Latinoamérica, seguimos formando a las personas para trabajar en empresas fijas, en empresas que no cambian, ¿sí? Donde los que mandan son los jefes, donde ese poder y esas relaciones están centralizadas y las relaciones fluyen si el jefe lo permite, ¿sí? Las decisiones las toman los jefes, ¿okay? Entonces, sin embargo, hay unas características en las organizaciones que ya están cambiando, que hace que eso ya esté cambiando. ¿Quién es el responsable del trabajo? Normalmente era el jefe y el empleado. Vamos a ver que hay unos cambios permanentes y que tenemos unos nuevos paradigmas. Entonces, si bien al principio estábamos concentrados en la organización, en el puesto de trabajo, en la persona, en el profesional, en su cargo, hoy por hoy lo que vemos es que estamos centrados más en los equipos de trabajo. Incluso en las organizaciones, cuando se hacen los procesos de selección, buscamos personas que tengan más competencias y más habilidades sociales para trabajar en grupo. Casi que la persona que trabaja solo, a veces hasta lo excluimos porque no tiene la competencia para relacionarse y desarrollar el trabajo en equipo que queremos. Hay una cosa interesante y es que el logro ya no es individual ni es del jefe, sino que el logro es de los equipos de trabajo. Y son equipos de trabajo que están orientados al cumplimiento de las metas, al cumplimiento y a los logros de los objetivos, que son equipos de trabajo mucho más flexibles, y entre más flexibles, pues más fácilmente se comienzan a adaptar a los cambios que tiene ese nuevo paradigma empresarial. Es importante mirar cómo ese poder también ha sido relativo y ha comenzado a cambiar. El poder viene de la habilidad de influir e inspirar a otros. No es el poder que se tiene cuando se tiene un cargo, ¿sí? O sea, sencillamente soy jefe porque tengo el cargo de ser director o coordinador o vicepresidente, sino que no solamente es el cargo por tener las personas a cargo, sino por la forma como puedo movilizar a mi equipo de trabajo. Y con eso surgen una gran cantidad de tendencias y movimientos. De pronto ustedes los han comenzado a trabajar y creo que aquí también han desarrollado algunas jornadas coaching, aprendizaje experiencial, ¿sí? Que están orientadas a que ese jefe no sea el jefe que manda, sino el jefe, el líder que logra movilizar a los otros y en esa medida logra que los otros lo sigan. ¿Okay? La habilidad y el desarrollo de las competencias es un tema que comienza a presionar fuertemente a los profesionales. Hay un grupo muy grande en el mundo de la psicología que ya ha venido, llevan 4 reuniones, son las mayores asociaciones de psicología del mundo, donde está el COP de España, donde está el Colegio de Psicólogos de Colombia, liderado por la UFSI, la IAP, la EFPA, que son asociaciones mundiales de psicología, y ustedes están muy bien representados allí con el colegio, porque ¿qué es lo que hace un psicólogo? Tenemos una problemática y es en los países latinoamericanos, ustedes ya nos llevan una ventaja y es que la psicología como una disciplina sanitaria, en Colombia eso y en Latinoamérica esa discusión todavía no se acaba. Si somos una ciencia y una disciplina de salud social
de educación, incluso nos clasifican como ciencias humanas. Y tenemos un problema, y es que si es educación, el gobierno, pues el Estado no asume la responsabilidad, porque no lo paga. Si es social, tampoco. Estamos en una discusión muy grande por qué es lo psicosocial. ¿Cómo es eso que se hace? ¿Quién hace intervención psicosocial? Estamos definiendo conceptual, epistemológicamente, porque hay muchos cambios en la normatividad, en las leyes, sobre todo en Latinoamérica. Y entonces, ¿qué es lo que le compete hacer al psicólogo? Entonces hay un movimiento muy grande definiendo cuáles son las competencias del psicólogo, qué hace el psicólogo y sobre todo, cuál es el perfil del psicólogo que queremos para el futuro. Y el futuro son los próximos 10 años. Ustedes no tienen las problemáticas sociales que nosotros tenemos, no tienen guerra, no tienen tanta violencia como nosotros, que llevamos más de 60 años en guerra, con una situación política, económica y social muy, muy difícil, unas elecciones presidenciales corruptas, con muchas problemáticas, y este es el país en el que tenemos que trabajar. Entonces, el Ministerio de Salud, que es como sanidad aquí, y nos dice, bueno, pensemos el psicólogo que queremos para los próximos 10 años. Entonces, estamos en esa reflexión interna. Y paralelamente yo les cuento que se está llevando a cabo un grupo latinoamericano alrededor de las competencias tuning, que para ustedes también es familiar, de qué es lo que hace un psicólogo en lo profesional, de manera general y de manera específica. Y hay algo muy interesante, y es que tenemos que tener claridad sobre lo interprofesional. Y es todos los psicólogos que estamos en salud, en social, en educación, en estas ciencias humanas, administrativas, que es lo común. La tarea mucho más compleja. Y este movimiento también está a nivel mundial. Este año es el congreso del ICAP, la IAP, en París, en el próximo mes, y allí hay una reunión de asociaciones de psicología del mundo donde están definiendo cuál es el perfil y cuáles son las competencias transversales, específicas y las interprofesionales del psicólogo. Y pues eso va a orientar la formación en pregrados y en posgrados. Entonces, la formación que nosotros recibimos, pues ya estamos desactualizados. Entonces, frente a estos nuevos paradigmas, pues tenemos que movilizarnos y tenemos que comenzar a actualizarnos. Hay una cosa que ustedes también nos llevan la delantera, y es con el tema de la certificación. Porque si yo estudié psicología me gradué en el año 91, hice una especialización en psicología del consumidor, docencia universitaria, mi maestría en psicología con énfasis en organizacional y empleabilidad, y estoy haciendo mi doctorado con énfasis en psicología con énfasis en liderazgo. Pues yo puedo dar cuenta que en el transcurso de los últimos 20 años he hecho algo, y he sido profesora y he trabajado en empresas y he trabajado en el Colegio Colombiano de Psicólogos, en varias universidades, y puedo dar cuenta con mi historia de vida, con mi hoja de vida, que me he actualizado. Pero todos tenemos las mismas oportunidades. Nos van a llegar a calificar, y esa calificación lo que se quiere es que sea internacional, no solamente para Colombia y Latinoamérica, sino que si yo me formo allá, de qué manera me voy a poder movilizar y venir y trabajar aquí, y que ustedes puedan ir a trabajar allá. ¿Okay? Entonces, son nuevos enfoques, nuevos paradigmas frente a los que nos tenemos que preparar, porque ya fuimos formados. El tema es cómo nos actualizamos, cómo nos cualificamos para poder potenciar mucho más esas competencias que tenemos. ¿Ya? No. Espera, no. Ahora. Bien. Entonces, pues este contexto y esta descripción de esta realidad que todos vivimos, pues uno la puede asumir o de una manera positiva y morirse del pánico, o de una manera positiva y afrontarla. De todas maneras, pues cuando hay una crisis, pues una cosa es la crisis y otra cosa es el cambio. Entonces, cuando hay una crisis, casi siempre asumimos una posición negativa, como algo que va a ocurrir muy malo y que va a tener un gran impacto y que nos va a afectar significativamente.
Lo interesante de entender la crisis es que pues uno tiene una expectativa y no sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces, pues como buenos psicólogos ya sabemos que las crisis, pues cuando uno se siente amenazado, pues eso genera mucha ansiedad. Y después de la ansiedad, pues mucho temor, mucha ira por no saber qué es lo que va a ocurrir y cómo lo va a manejar. Entonces, el tema no es si la crisis viene, porque viene. O sea, eso estaba más que anunciado en términos económicos, políticos, sociales. El tema es cómo la vamos a afrontar y cómo la vamos a manejar. Bien, entonces esa crisis tiene una dinámica bien interesante y pues vamos a mirar algunas propuestas de cómo la vamos a enfrentar. Entonces, uno es reconocer de dónde viene la crisis. Ya, cuando uno trabaja en empresa, todo se sabe. En el pasillo, en el baño, en el ascensor, en la cafetería, en el restaurante, todo se sabe. Y es la cultura del rumor. Y nadie, pero ¿quién dijo? Pero todo el mundo sabe que algo va a pasar, que hay movimientos, porque la gente no sabe manejar la información y no sabe manejar las crisis. Entonces todos la sienten, nadie dice nada, pero todos la sienten. Es como cuando uno está molesto con algo. Pronuncia el ceño, juega mucho con la enunciación y el tono de voz y no dice nada, pero retroalimente eso. O sea, eso es evidente. Entonces, reconocer la naturaleza de la crisis, de dónde viene, cómo se origina, poder predecir, alguien tiene que poder parar y decir algo ocurre. Y las empresas se ahorrarían muchos problemas de clima, de cultura, de cambio organizacional y del ambiente organizacional si lo dijeran abiertamente. Si dijeran, hay unos cambios, hay unas condiciones. Yo trabajé en una empresa que es una caja de compensación en Colombia y a las áreas, a los jefes los llamaban y les decían, en su área hay 50 personas, tiene que dar una cuota de 10, pero en secreto, y todos sabíamos. Nos daban desayuno, almuerzo, onces, transporte, y cuando hablábamos con los jefes les decíamos, si nos consultan a nosotros los trabajadores, estaríamos dispuestos a ceder esos beneficios que tenemos, porque es dinero. O sea, mantener desayuno, onces, almuerzo, transporte es mucho dinero. Para 10.000 trabajadores es muchísimo dinero. Entonces comenzaron quitando los pocillos, pusieron desechables, después quitaron la señora al aseo, pusieron una estación de café y era autoservicio, quitaron la leche, solo era tinto, agua aromática, después solo agua, después ya el almuerzo. Pero si lo negocian desde el principio, todos hubiéramos hecho algo y nos hubiéramos puesto de acuerdo con tal de no sacrificar la gente. O cuando las personas, tenemos la experiencia en una universidad muy importante en Bogotá, hay un cambio. Entonces las áreas descentralizadas y el futuro es que las vamos a centralizar. Entonces crean una sola unidad estratégica de negocio, 250 personas, despiden 100 y discúlpeme, trabaja hasta el viernes. Pero no tiene sentido. No tiene sentido si ya se venía, si ya se sabía la crisis, ya estaba anunciada, ¿por qué no hace un programa de retiro? El outplacement funciona si uno lo planea, porque es jugar con las necesidades y la vida de la gente, y no es la vida laboral, es su casa, sus hijos, su familia, sus arriendos, su comida, su vida. Entonces, esa naturaleza de la crisis se ve venir. El tema es cuál es la velocidad y cómo se desarrolla. Importante, si se hace un buen plan de crisis, cómo se mapean los riesgos, cuáles son los riesgos para las personas, para los grupos, para las áreas, para la organización, para la comunidad, el lugar donde está inmersa la organización. El manejo de la crisis. Cuando la crisis ocurre, nadie sabe qué hacer. No sabemos qué hacer. Pensemos, desde lo más personal, familiar, grupal. Nosotros, no sé si revisaron las noticias, en Colombia tristemente fallecieron 33 niños quemados en un autobús. Sí. Y la gente filmando, viendo el bus quemarse con los niños adentro, porque la gente no sabía qué hacer, por la negligencia pues del transporte, de un vehículo en mal estado, de un chofer sin
licencia de conducción, utilizando gasolina cuando era un vehículo que funcionaba a gas, y pues una gran cadena de situaciones que hacen que se presente la crisis. Y bueno, ¿qué hacemos? No tenemos programa de atención en emergencias en Colombia, no sabemos qué hacer los psicólogos, no sabemos. Menos mal la RIPE nos está ayudando, Miriam González nos está ayudando, porque hay que formular el proyecto, no importa, pero hay que hacerlo. Y eso hace que la gente que está formada en atención en crisis, que son psicólogos clínicos, que no somos psicólogos generales, pues tienen que ayudarnos, porque no lo tenemos. Pero la gente no sabía qué hacer. Al lugar, que es un pueblo muy pequeño, una ciudad muy pequeña, no es ni ciudad, es una vereda muy pequeña, llegaron 100 psicólogos, 100 psiquiatras, 100 médicos, 100 enfermeras, 18 ONGs, todas las instituciones del Estado, Cruz Roja, Defensa Civil, y no sabían qué hacer. No sabíamos qué hacer. Pues el Colegio de Psicólogos en esa zona norte en Colombia, pues dijo, esperemos 2 semanas a que todos se vayan, que pase, pues, porque todos querían ganar, ¿sí? Protagonismo, entonces que todos se vayan, y ahí sí comenzamos a mirar y a pensar y a diseñar qué es lo que vamos a hacer. Realmente cuando uno tiene una crisis, la curva verde, no sé si es la normal, esa es la curva como se comienza a presentar la crisis, de una manera muy silenciosa cuando estalla y también decae rápidamente. La curva que está invertida es la curva de impacto. ¿Qué podríamos hacer? Cuando la propuesta es que cuando uno siente que algo está pasando, ahí es cuando la mayoría de las personas se tienen que movilizar. Cuando la crisis estalló, no hay nada que hacer, toca dejarla pasar, toca afrontarla, toca manejar la comunicación, toca aprender de ella. Entonces, cuando más trabajo tenemos en la crisis es cuando comienza la crisis y cuando finaliza la crisis. Cuando ya estalló, hay que dejarla que se desarrolle obviamente de la mejor manera posible. Entonces, en esa parte siguiente, pues, ¿cuál es la propuesta? Que hagamos una prevención y nos preparemos para lo que viene de la crisis. Cuando ya llegó la escalada, es identifiquemos, tratemos de hacer la contención y solucionar rápidamente la crisis. ¿Quiénes son las personas que están involucradas? ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es el impacto? Y cuando ya la crisis pasó, es ¿qué aprendemos de esta experiencia para que no nos vuelva a ocurrir? Los japoneses, cuando escriben la palabra crisis, ese es el símbolo. Así lo escriben y tiene 2 símbolos. Uno que es mucho peligro y el otro pues que son todas las oportunidades. Y pues haciendo un poco alusión a lo que decía Oscar, es pues una crisis siempre debemos pensar de todo esto malo que me está ocurriendo, que es lo mejor que estoy aprendiendo. Bien, en las fases finales, pues lo importante es comunicarnos, mantener una comunicación abierta. Sabíamos que esto se nos venía, todo el mundo sabía cómo vamos a actuar, cómo lo vamos a manejar, a quién tenemos que informar. Una cosa muy importante es quién toma las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Porque yo puedo estar informada, pero yo no tengo ningún poder para tomar decisiones. Yo manejo el recurso, yo tengo el dinero, yo puedo definir quiénes participan, quiénes no. Entonces, ¿a quién autoriza? ¿Quién tiene el poder para autorizar? ¿A quién tengo que mantener informado? ¿Quién me puede servir de grupo soporte? ¿Quiénes son los responsables? Y obviamente, pues, ¿qué aprendimos de esta experiencia? Entonces, una crisis nos lleva a un cambio. A veces, no necesariamente todo cambio planeado, pues trae consigo una crisis. Pero cuando la gente se le dice cambiemos, pues ese cambio tiene muchas prevenciones. Cambiar si nosotros tomamos café, consumimos mucho azúcar, vamos al médico y nos dice que tenemos problemas de hipoglicemia y que estamos muy propensos a una diabetes, pues nos cuesta mucho trabajo cambiar en términos de todos los recursos conductuales que eso implica. Todo cambio implica un gran esfuerzo. El tema es qué tan dispuestos estamos a cambiar, a reflexionar
y pues si estamos preparados para manejarlo. Entonces, el cambio es un estado deseable, y ese estado deseable pues está asociado también a la supervivencia. Cambiar de todas maneras nos pone también en una situación de amenaza. Y pues en el mejor de los casos, pues cambiar va a significar innovar, ser muy flexibles, anticiparnos, prepararnos. Cuando yo les cuento todo el tema que se está trabajando de competencias, es cómo nos preparamos para lo que viene, cómo nos preparamos para ser mejores profesionales y ser más empleables, poder movilizarnos de un puesto a otro. Bien. Entonces, el cambio es ese estado constante de alteración, variación o modificación. Ese cambio puede ser personal, grupal, organizacional, institucional, del contexto, y pueden haber normatividades que hacen que uno tenga que cambiar. Entonces, ¿de dónde proviene el cambio? Puede ser un cambio interno, externo, puede ser la ley. Hay una cosa muy interesante con los nuevos paradigmas de psicología del trabajo y las organizaciones, y es que los cambios no cambian las organizaciones, cambian las personas. Yo puedo comprar un recurso tecnológico nuevo para implantar en mi organización, ¿y quién lo tiene que implantar? Las personas, no es la organización. Las organizaciones somos nosotros y lo que nosotros hacemos en esas organizaciones. Entonces, hay una gran responsabilidad que tenemos las personas y los profesionales en las organizaciones, y es ser muy sensibles a lo que se viene en la organización, ser muy proactivos, ser muy creativos. Entonces, eso también implica que primero revisemos cuáles son nuestras pautas de comportamiento, cómo somos nosotros, cómo formamos parte de los grupos de las organizaciones y cómo son las organizaciones mismas. Entonces, en las empresas, cuando se viene un cambio, ese cambio tiene que responder a un plan. Casi siempre ese plan tiene que estar alineado a la planeación estratégica o al direccionamiento estratégico de las organizaciones. En Colombia, en las empresas, los direccionamientos estratégicos se vuelven papel y norma. Ahora está muy de moda toda la gestión de calidad, las normas ISO, y todos los certificar procesos como certificar organizaciones. Y a veces en las áreas de recursos humanos, cuando somos responsables de estos procesos, nos volvemos revisores de documentación. Está el documento, está la historia, está el manual de procesos y procedimientos, está la descripción de los cargos, está el diccionario de competencias, está la evaluación de desempeño, está el formato, ¿sí? Pero ¿quién se preocupa por preguntarle a los trabajadores si esos procesos se están llevando a cabo de la mejor manera posible? Además de revisar si el documento existe en la organización. Bien. Un tema que ya habíamos revisado con esos cambios en el trabajo es el trabajo en equipo, la necesidad de trabajar más en red. Vamos a mirar cómo es de importante movilizar las redes y los grupos a los cuales uno pertenece. Hace poco tuvimos una conferencia sobre nuevas tendencias en reclutamiento y selección. Yo creo que de los temas que trabajamos ese es uno de los más aburridos en las empresas, repetitivo y mecánico, pero hoy por hoy ya no es así. Entonces, por lo menos en Colombia ya no se están recibiendo hojas de vida en papel. Las áreas de selección, los departamentos de selección, reclutamiento y selección buscan a los candidatos en las redes sociales. Entonces tenemos que ser expertos en Facebook, en LinkedIn, hay un montón de redes donde usted coloca la hoja de vida y las áreas de recursos humanos lo cazan. Entonces ese tema de Headhunter, que era una novedad y que habían empresas dedicadas al Headhunter, a los cazatalentos, ahora todas las áreas de selección se están movilizando a revisar dónde los mejores profesionales están colocando sus hojas de vida. Entonces nos volvemos muy competitivos por la cantidad de redes sociales que estamos manejando. Entonces, Twitter. Yo manejo la revista, estoy en el Colegio Colombiano de Psicólogos, de verdad, en 3 universidades.
y manejo más o menos en mi iPhone, manejo 10 correos electrónicos y me enloquezco. Entonces tengo Twitter, porque una profesora me iba a regalar un libro, y entonces tenía que tener Twitter. Entonces, pues, un libro electrónico, bueno, pues lo abrí. Pero ¿cuántas redes sociales? Los más jóvenes las manejan todos. Y vemos la brecha generacional. Entonces, entre más mayorcitos, más complicados se nos vuelven todos los recursos. Pero yo, por tener 46 años, no puedo decir, no, es que yo con eso no, lo tengo que aprender a manejar. No tengo opción, porque cuando voy a clase, antes regañaba a mis estudiantes porque estaban chateando con el celular o con el computador. Ahora todos los recursos tecnológicos forman parte de la dinámica de la clase. Entonces, antes lo regañaba, ya no. Ahora se los tengo que exigir. Entonces, ¿dónde publicamos? En el Facebook las tareas. Ya no es en el Moodle, no. Entonces, todos los estudiantes ni siquiera revisan los correos electrónicos, revisan el Facebook. Toda la información de la universidad fluye a través del Facebook. Entonces, la universidad tiene que tener Facebook, los profesores tenemos que manejarlo. Entonces, hay personas que todavía se niegan a utilizar el celular, un poco en rebeldía a estos cambios. Pero allí están buscando a las personas, y los más competitivos pues van a estar allí. Bien. La pregunta es si ese cambio es necesario. ¿Qué creen? ¿Será necesario el cambio? Yo creo que en las universidades, por ejemplo, con todos los rankings que ahora nos califican, EASY, Scopus, que califican la participación de los grupos de investigación, de las revistas, de las publicaciones en el mundo, hay una pregunta, y es: ¿usted quiere estar allí? No es si va a participar o no. ¿Es necesario el cambio? No, es que está allí. El tema es cómo nos montamos en ese cambio que va mucho más acelerado que a veces lo que va en la formación. Lo que uno ve cuando compara formación, sobre todo en psicología organizacional, y universidad, es que las empresas van a millón y las universidades apenas vamos investigando, vamos estudiando. El proceso es mucho más lento en la academia que en las instituciones. Entonces, yo creo que el cambio ya está, y es cómo nos preparamos, nos cualificamos, continuamos con esta formación para poder acceder a todos estos cambios. Entonces, la propuesta para lograr mantenernos y salir avante en este cambio vertiginoso que nos llevan en la sociedad, los recursos tecnológicos, políticos, sociales, profesionales. Uno es tomar conciencia del cambio, o sea, aceptar que ya estoy aquí. A veces nos cuesta mucho cambiar. Piénsenlo en sus relaciones de pareja, sus relaciones con sus familias, y es que las cosas a veces se tienen que hacer como uno dice, porque toca. Realmente lo que uno ve en las organizaciones es el que más permanece, es el que más flexible y capaz es. Entre más tareas podamos hacer, antes nos especializábamos en una sola. Ahora tenemos que ser más polifuncionales y ser capaces de manejar muchas y más cosas a la vez. Generar espacios de confianza y alianzas, y es en quién confío yo, quién es mi grupo. Cuando uno está trabajando en todo el tema de emergencias, como cuáles son esos anillos de seguridad que lo protegen a uno. Casi siempre uno con quién cuenta. Si tiene una relación de pareja, pues su pareja; si no, sus hermanos, sus padres, su familia cercana, y después sus amigos, los que lo conocen. Pero ¿con quién cuenta uno para afrontar ese cambio? Planificar la implantación del cambio. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo? A veces es mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas muy bien y teniendo siempre un responsable. A veces las organizaciones se inventan unos grandes proyectos, forman comisiones, sacan a las personas de las áreas y forman grandes grupos de trabajo. ¿Y quién es el responsable?
los cambios tienen que tener nombre propio. ¿Quién es? Nombre y apellido de esa persona que va a liderar el cambio y quiénes son los responsables de las otras áreas o el grupo que se convierte en soporte de este cambio. Implantar el cambio. Uno casi siempre cuando desarrolla proyectos elabora cronogramas y se equivoca. Dice, 1 mes para revisar la documentación, 2 meses para informar a toda la organización. Solamente con informar a toda la organización, nosotros programamos que hoy, 2 de junio, vamos a informarlos a todos, pero hay gente que no llega, que llega tarde, que está incapacitado, que tiene otras actividades, y eso va a significar que para garantizar que el 100% de la organización esté informado, voy a tenerlos que reprogramar. Entonces yo los invito a una charla, invito 100, ¿cuántos llegan? Por lo general en Colombia dicen que llegan el 10% de los invitados. Entonces se inscribieron el otro día a una conferencia que dictamos sobre una discusión del DSM-5, que me imagino que aquí estamos igual, tema bastante contradictorio. Se inscribieron 850 personas. ¿Cuántos llegaron? 80, un poquito más. Menos mal llegaron 350. Pero miren, fueron 500 personas más o menos que dejaron de llegar. A esos 500 tendría que reprogramarlos para mantener el 100% informado. Y eso es un reproceso que es tiempo, dinero, espacio, de todos, de todos. Y por último, evaluar el cambio. Esto es un proceso que es cíclico, que se repite. A veces uno cree que el cambio va a tomar más tiempo y no toma más tiempo. Es más rápido de lo que pensamos. Bien. Un punto muy importante, yo estoy convencida que para que un cambio sea exitoso y tengamos un buen manejo de una crisis o viceversa, es generar espacios de participación. Si yo mantengo informada, pues, los datos y la información que le transmito a la gente es veraz, no le oculto cosas, el cambio va a ser mucho más exitoso. Entonces, cuando yo le cuento a la gente, lo estoy teniendo en cuenta. Y eso va a fortalecer la confianza, la autoimagen que tienen, ¿sí?, que tienen sobre sí mismos. Aumenta la percepción de control sobre el cambio. Si yo no sé qué va a pasar, pues va a ser muy difícil que yo controle la situación. Aumenta la corresponsabilidad, y es que de esto somos responsables todos, absolutamente todos. El cambio se ve como una oportunidad y no como una amenaza. Cuando uno en una organización lo evalúan sin saber por qué, ni para qué, ni cómo se va a utilizar esa información producto de esa evaluación, pues la gente no sabe qué va a pasar. Y me evaluaron y me van a despedir, me van a cambiar. ¿Para qué me están evaluando? Si la gente no tiene información, pues realmente se va a generar muchísima resistencia. Bien, entonces la idea con relación al cambio es que logremos procesos mucho más equilibrados. No es que la gente esté conforme, pero sí que la gente, además de que sus intereses y sus expectativas, sus necesidades particulares deben coincidir con la organizacional, pues debe haber un equilibrio entre la conformidad y el beneficio del cambio. Si uno no siente que esto es un gana-gana, el cambio fracasa. La organización gana, el grupo gana y yo gano. Si yo no me siento involucrada, pues esto es un fracaso. Entonces, si yo siento que solamente gana la organización, solamente ganan los directivos, estamos fracasando. Pero esto tiene que ser transparente, abierto, honesto y veraz para todos. Entonces, cuando nos preparamos para el cambio, tenemos dos posiciones. Casi siempre nos encontramos los que están a favor y los que están en contra. Entonces, unos que impulsan y que lo ven como positivo, y unos que lo están obstaculizando y que lo rechazan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con las personas? Allí tendríamos que ir a lo que son nuestros procesos psicológicos básicos, que sirven perfectamente para explicar el comportamiento de las personas. Entonces, la gente cuando se siente amenazada con el cambio, puede tener una actitud que puede ser positiva o negativa, de gusto, disgusto, frente a ese cambio.
Si el cambio lo evalúa como agresivo, como amenazante, pues va a generar una reacción emocional fuerte. Tenemos que tener claridad sobre cuáles son las diferencias individuales, y aquí las áreas de bienestar, de salud ocupacional, de capacitación, que conocen también a los trabajadores, nos tienen que dar mucha información, porque es diferente una persona que tiene 50 años. ¿Cuántos años nos pensionamos aquí en España? ¿Cuántos años? La 65. 65. En Colombia, nuestro anterior presidente comenzó a incrementar la edad de pensión. Las mujeres nos pensionábamos con 55, los hombres 57, y esto ya comenzó a incrementarse. Entonces las mujeres nos pensionamos con 57, los hombres ya van en 62. Y tiene que ver también con la expectativa de vida laboral y con las condiciones. Entonces una cosa es una persona en una empresa que tiene 50 y una persona nueva, joven, que está llegando y que tiene 25 años. Es una brecha generacional bastante grande, y las expectativas y las diferencias individuales las tengo que preparar para este cambio, porque los intereses, las necesidades son diferentes, ¿sí? El momento de la vida es diferente, entonces ¿cómo lo preparo? Y todos estos elementos me sirven pues para hacer un diagnóstico y preparar a toda la organización para el cambio. Bien, entonces pues el tema es qué vamos a hacer con las personas que se resisten al cambio. Las personas a veces son los sindicatos, las huelgas. En Colombia cada vez tenemos menos sindicatos porque despedían a la gente. Pues, la forma de movilizarse era a través de los sindicatos, y los acabamos. En la mayoría de las empresas privadas no hay sindicatos. Ahí existe el pacto colectivo y es una negociación. Entonces los trabajadores hacen lo que la empresa quiere, y les doy gafas una vez al año, medicina. Es que tenemos una dificultad porque la salud es muy costosa y nos la descuentan del salario. ¿Sí? Entonces cada trabajador le descuentan el 8% del salario para hacer aportes a salud y tener derecho a salud. Entonces hay ciertas restricciones. Entonces eso hace que el desempeño de las personas comience a cambiar. Entonces hay unas resistencias que son abiertas cuando el sindicato o los grupos se manifiestan frente a estas decisiones de las organizaciones, y hay otras que son encubiertas. Entonces las personas comienzan a alterar los tiempos y los movimientos, los procesos y los procedimientos, comienzan a enfermarse, comienzan a incapacitarse, comienzan a obstaculizar todos los procesos, ¿sí? Y el tema es cómo vamos a manejar estos tipos de resistencia en las organizaciones. Bien. También hay otros autores que clasifican y proponen otros tipos de resistencia, y tienen en cuenta factores individuales y organizacionales, pero igual van a ser factores abiertos y encubiertos. Entonces son varias clasificaciones. Otros también proponen lo individual, lo grupal y lo organizacional, que hace más énfasis a lo que es el comportamiento organizacional. Estoy pasando más rápido porque quiero llegar al tema de la empleabilidad, que es nuestro punto central. Hay algunos aspectos que son lógicos, psicológicos. ¿Me queda cuánto? Pues unos 5 minutos. 10. Bien, entonces hay una característica bien interesante alrededor del tema de la empleabilidad, y es si somos o no somos empleables. ¿Cuáles son esas características que se están estudiando para saber si una persona es o no empleable? Entonces, como les decía, hay una necesidad de revisar la forma como estamos abordando la psicología de las organizaciones y del trabajo, porque no podemos seguir atendiendo a procesos tradicionales que son más de administración del talento humano en las organizaciones que el estudio de la psicología organizacional como tal, tradicional, cuando ya esas empresas tradicionales están cambiando. Hay mucha gente trabajando en casa y para las empresas es mucho más cómodo. Estas cadenas de ventas por catálogo, uno nunca tiene un contrato y vende.
Amway, Ebel, Ésica, Leonisa, bueno, hay una gran cantidad de productos Tupperware que se comercializan voz a voz, cara a cara, y uno no tiene un contrato, pero gana uno, gana el cliente, gana la empresa. Avon, Jambal, todas esas empresas funcionan en venta por catálogo y no hay personas contratadas. Uno sí en la organización produciendo pues todos los productos que están vendiendo, pero en la venta no hay nadie contratado. Y esa es una nueva estrategia que cada vez están en aumento. ¿Y quién la está estudiando? O sea, yo trabajo en mi casa, la empresa no paga agua, luz, teléfono, no paga servicios, yo utilizo los recursos y no tengo un salario, sino tengo una ganancia de acuerdo a la cantidad de ventas que yo hago. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en unas nuevas condiciones. Las personas que trabajan también por internet, que tampoco van el teletrabajo. Por ejemplo, en el tema de liderazgo, hay una nueva corriente estudiando liderazgo virtual, porque nunca nos vemos y tengo equipos de trabajo a mi cargo y tengo que ser un buen líder, pero tiene unas características diferentes al liderazgo cara a cara, cuando yo los veo a ustedes y ustedes me siguen si yo soy la líder, pero virtualmente ¿cómo hago? ¿Qué estrategias voy a utilizar para que ustedes me sigan? Entonces todas estas situaciones y estas condiciones actuales hacen que los requerimientos para los profesionales cambien. En Colombia el gobierno anterior sacó una ley y dijo que las empresas tenían que crear condiciones de empleabilidad para los trabajadores. ¿Cómo? No reglamentaron la ley, pero la ley existe. Nos toca a nosotros asumirlo. Entonces hay una característica muy importante y es los nuevos mercados, las nuevas formas de trabajo que existen. Aquí también tenemos cooperativas. Entonces nos agrupamos, le pagamos a una empresa para asociarnos, que es todo el trabajo asociado, damos una cuota mensual o anual y ellos nos consiguen el trabajo y mientras yo estoy trabajando sigo manteniendo esa cuota. Son empresas cooperativas, trabajo asociado, tenemos bolsas de empleo, empresas outsourcing y todas esas diferentes formas de crear condiciones laborales hacen que pensemos en un trabajador diferente también. Y muchos de nosotros pues ya no trabajamos para la empresa donde prestamos el servicio, sino para la empresa que nos paga y nos pone en una tercera a prestar el servicio en el ejercicio profesional. Entonces, con el tema de empleabilidad es un tema que se está estudiando desde los años 50, cuando surgió como una política para generar empleo, porque había gente desempleada y se querían cambiar las condiciones del trabajo. Hay diferentes autores y diferentes propuestas que cuentan la historia y cómo pasó de ser una política a ser una política estatal a pasar a ser un lineamiento en las áreas de recursos humanos y a finales de los 90 y ya a comienzos de este siglo se muestra más como una tendencia, una condición que las personas deben tener para poder movilizarse dentro del mercado laboral, sea porque son las oportunidades que yo tengo, si estoy trabajando en una empresa, de cambiar dentro de la misma empresa o de salirme de esta y rápidamente tener otra oportunidad laboral. Entonces el movimiento es interno y externo, pero es cuáles son las características que están allí en juego. Tenemos varios autores. Cuando uno revisa, hicimos un estudio bibliométrico muy grande acerca de qué es la empleabilidad y encontramos 93 definiciones. No tenemos ni idea, pero sí dimos unos énfasis a través de un trabajo documental, donde vimos que hay unas definiciones que están centradas en el individuo, otras que ponen la relación individuo-contexto, otros donde son todas las acciones que el profesional emprende para mejorar sus oportunidades laborales y otras haciendo énfasis acerca de la percepción del mercado laboral. Hay 3 autores. Esta es una propuesta de definición donde dice que es la capacidad que poseen los individuos de adquirir, actualizar y mostrar sus competencias haciéndose atractivo. Creo que ahí hay una cosa muy importante
y pues vamos a hacer referencia si alcanzamos a la marca personal, porque es bueno, todos estudiamos psicología. Casi en muchos de nosotros coincidimos en las mismas universidades, provenimos de los mismos lugares, tenemos educación familiar, personal, de contexto muy parecida, que nos hace a unos más competentes y más empleables que a otros. ¿Cuáles son esas características individuales? A veces no solamente es suficiente ser psicólogo, sino haber utilizado otros dispositivos. Entonces, en Colombia hay muchas carreras de psicología donde la gente estudia y trabaja de día y estudia de noche. Y pues esa situación que a veces los hizo desafortunados, pues después les va a dar otras características para ser más empleables. Que si yo tuve que estudiar y trabajar, pues conozco ya el mercado laboral cuando sí tenga que salir a ejercer. El tema es que también queremos que la ocupación, o sea, si yo estudio psicología, cuando salga a ejercer, consiga trabajo en mi ocupación, no en otra. ¿Sí? No me toque ser otra cosa, sin demeritar lo otro, pero pues ahí tenemos casos de muchísimos psicólogos y secretarias. O archivistas, secretarias, psicólogas o psicólogos, mucho taxista también, médico, psicólogo, ingeniero, y pues estamos sobrecalificados. Bien. Hay una diferencia importante y es, una cosa es el ingreso al mercado laboral, en esa medida hablamos de inserción laboral, y otra cosa es mantenerse y moverse dentro del mercado laboral. Porque cuando ustedes vayan a revisar la literatura, uno es la inserción laboral y la otra es el mercado laboral. Voy a terminar contándoles que hay tres modelos que hablan, muy importantes, que hablan y definen la empleabilidad. Tenemos a Fugate y compañía, que habla, una característica muy importante es la adaptabilidad, que es individual y personal. Y es qué tan flexible es usted. Antes la flexibilidad era cambio y estaba mal visto. Hoy por hoy la flexibilidad está asociada a la inteligencia. Entre más flexible, más inteligente es usted y más capacidad de adaptarse a cualquier cosa. Si usted es muy riguroso, pues va a tener dificultades con los cambios y va a tener más dificultades. Una persona que es muy rigurosa, que no está abierto al cambio, pues es una persona que va a tener relaciones interpersonales con los otros porque se niega a hacer las cosas de otras maneras. Otra característica es la identidad de carrera. Usted estudió lo que quería estudiar. Usted es psicólogo porque usted quería ser psicólogo o porque quería ser médico y no pasó, o porque no tuvo el dinero, o porque no tuvo más, o porque le tocó. Yo comencé mi vida académica y quería ser médica. Y no tuve la oportunidad ni el dinero para estudiar. Entonces dije, bueno, mientras hago un preuniversitario, una preparación, una extensión, y me encantó mi psicóloga que me daba psicología y dije, bueno, me voy a presentar a esto mientras, y me quedé. Pero mis inicios no era mi carrera. Yo creo que a muchos nos puede pasar así. El otro elemento que nos propone el autor es el capital humano y social, y es ese capital humano y social está haciendo referencia a quién soy y quiénes son mis relaciones, con quién me relaciono, con quién estoy, con quién me asocio. Parte del éxito personal y profesional de muchos de nosotros son las buenas relaciones interpersonales. No nos sirve pelear con los otros. No me sirve odiarme con mis compañeros con los que estudié la carrera, con mis jefes, porque el mundo de la psicología todavía es muy pequeño y nos vamos a encontrar el día de mañana. Entonces, mantener buenas relaciones, ampliar nuestras redes sociales y nuestras redes para poder tener un capital intelectual y social más interesante. Este es otro autor que es Gassier y él dice, ¿somos o no somos empleables? Hay unas características importantes que son las biológicas y es las condiciones biológicas. A veces dejamos lo físico de lado y hay puestos y hay empleos que son unos para hombres y otros para mujeres por la misma condición del cargo, pero hay otros que nos aceptan más polifuncionales y más mixtos, pero hay unas condiciones que son diferentes. No sé si aquí ya llegó un restaurante que se llama Crepes and Waffles, colombiano. Solamente trabajan
cuando vayan a Colombia o Panamá o Estados Unidos, que ya hay en algunos países de Latinoamérica, solamente trabajan madres cabeza de hogar. La filosofía es esa. Y hacen una comida deliciosa, son crepes, waffles, helados, postres, ¿sí? Comida de sal y comida dulce. Pero la política que tiene detrás es que son madres con muchas dificultades, que tienen muchos hijos y que están solas en la vida. Madres resilientes. Entonces es un proyecto que tiene detrás una filosofía y una condición. Entonces esas condiciones también son importantes en la empleabilidad. Características del contexto, qué oportunidades está dándonos el contexto, el gobierno, las empresas, porque yo puedo ser muy empleable, pero si no tengo oportunidades, tienen que darme las oportunidades y los empresarios y el Estado tienen que crear esas características. El fluir de la empleabilidad para hacer estudio por grupos, para trabajar los grupos. La labor de la venta para desarrollar la empleabilidad, saber venderse, saber cuáles son las características que yo tengo que nadie más tiene. Yo creo que mi marca es ser feliz. Ser feliz. Primero, ser una mujer feliz porque me disfruto mucho lo que hago. Feliz con mi familia, feliz con mi esposo, feliz con mis hijos. Cumplimos 21 años de casados y la gente, ¿tanto? ¿Cómo han durado tanto? O sea, la gente no encuentra la razón, pero creo que una característica es admirarnos, es disfrutarnos. La iniciativa, tener la iniciativa de ser empleable y es darse la posibilidad de mejorar, utilizar otros dispositivos de formación. Ya soy psicólogo y ¿qué más hago para fortalecer y mejorar? ¿Qué más hago? Porque bueno, la universidad, la carrera nos dio algo, pero ¿cómo complemento toda esa formación? Y hablamos de otros dispositivos de formación. Entonces, a veces los oficios, los latinoamericanos somos muy buenos para hacer oficios. No solamente sabemos de psicología, sino que cuando salimos a estudiar afuera, tengo amigos que se fueron y hicieron cursos para hacer cafés, para hacer café, para hacer tortas, para hacer galletas, para cuidar ancianos, para cuidar adultos mayores. Constanza. Porque en Colombia, listo, para terminar, en Colombia ser psicólogo es muy decente. El oficio allá no es decente, pero cuando salimos hacemos los oficios y pues somos decentes, entonces es una paradoja. Bien, hay otras cosas que quería contarles, pero pues nada, vamos a dejar aquí y a compartir con los otros compañeros. Muchas gracias.